Bienvenidos sean todos aquellos quienes atienden el llamado de las tinieblas. Mi nombre es Jesús, y antes de compartirles la historia del día de hoy, queremos recordarles que pueden visitarnos y seguirnos a través de nuestras páginas de redes sociales. También pueden mandarnos sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Queremos que nos escriban para ver qué les parecen las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. En esta ocasión, les traemos la tercera parte de la historia titulada Irene. Espero la disfruten. Edgar iba caminando por la ciudad esa mañana. Aunque hacía sol, el clima era bastante agradable. La gente caminaba rápidamente a su alrededor, tratando de seguir con sus respectivas rutinas del diario. En la mente del reportero, los eventos de los últimos días pasaban una y otra vez. Después de toda una vida buscando pruebas de que hay cosas más allá de la comprensión humana, nunca imaginó que tendría experiencias de tal magnitud. Desde ver cómo Irene podía leer su aura y su mente sin gran esfuerzo, a ver un fantasma por primera vez, a ser transportado a ese lugar infernal para ver al ente, se empezaron a escuchar gritos en la distancia. Algunas personas, incluyendo a Edgar, buscaron la fuente con sus miradas, pero sin detener su paso. Fue solo después de que más voces se unieron a la primera, que Edgar se puso en alerta. Vio a unos cuantos peatones detenerse a su lado. Cada vez eran más las voces que gritaban de manera desgarradora. De pronto, Edgar sintió como la tierra empezó a temblar. Al principio el movimiento sísmico no parecía ser muy fuerte, pero al pasar los segundos, Edgar vio con horror que era todo lo contrario. El pavimento se empezó a resquebrajar, y la gente empezó a correr despavorida. Algunos trozos de los edificios al otro extremo de la calle se empezaron a desprender, creando una lluvia mortal de piedra, vidrio y concreto. A lo lejos, el periodista vio cómo una gran turba de gente corría en su dirección, con semblantes de completo terror en sus rostros. Edgar se petrificó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La tierra se estaba partiendo en dos. Aunque muchos intentaron huir, el reportero vio cómo decenas de personas caían al vacío que se abría bajo sus pies. La gente que estaba alrededor de él también se echó a correr. Aunque Edgar quería hacer lo mismo, no se pudo mover. Su cuerpo estaba completamente rígido. Fue entonces que vio cómo el cielo se oscurecía y cómo relámpagos brillantes de color azul empezaron a aparecer en el firmamento. Y también lo vio. Lo vio emerger lentamente del abismo recién creado en el pavimento en la distancia. Las tres cabezas de dragón, las extremidades musculosas y enormes, el tronco colosal y finalmente las piernas imposiblemente largas. La voz del monstruo retumbó por el área. Edgar no comprendía palabra alguna. El ente repitió la frase, pero ahora con más furia. El reportero empezó a gritar. Trató de moverse, pero no pudo. Solo podía gritar, y gritar, y gritar. De pronto, vio que estaba en su cama, en su propia habitación. Estaba cubierto por un sudor helado. Se encontraba tratando de calmar su respiración cuando el timbre de su teléfono lo hizo gritar nuevamente. Sí, diga.
alcanzó a balbucear en el aparato. Buenos días, Edgar. No te desperté, ¿verdad? Bueno, solo quería preguntarte si has tenido oportunidad de ver al grupo de jóvenes otra vez. Dijo Saúl. No, no, Saúl. Sabes que apenas acabo de verlos ayer. Ah, bueno, es solo que lo que me contaste hasta ahora es muy interesante. Ah, y recuerda, la versión final del próximo número de la revista debe de ser enviada para publicarse en menos de una semana. Realmente quiero que este artículo forme parte de ese número. Incluso podría ser el de la portada, Edgar. ¿La portada? Pero sí, pensé que Cassandra y su historia sobre las supuestas criaturas en las ruinas de las pirámides tendrían ese honor, Saúl. Hmm, pues si quieres que eso cambie, entrégame un buen reportaje sobre esos jóvenes en los próximos 3 días, a más tardar. Vaya, sí que sabes cómo motivarme, aún después de todos estos años. Ese es mi trabajo, Edgar. Ahora anda y haz el tuyo. Espero que me actualices esta misma noche. ¿De acuerdo? Sí, Saúl, está bien, dijo Edgar, y colgó la llamada. Si bien Saúl siempre era algo impaciente, parecía tener un interés especial en Irene, Hugo y Viridiana. Ofrecerle a Edgar el publicar su trabajo en la portada de un próximo número, en vez del de alguien más, no era algo que hubiera hecho muchas veces en el pasado, mucho menos sin previo aviso. Edgar se levantó y se preparó para ir a encontrarse con los tres jóvenes. Después de bañarse y comer un desayuno de cereal rancio con leche, partió de su casa. En el trayecto, pensó en la pesadilla que había tenido esa mañana. El ente lo había llamado por su nombre. Tendría que hablar con Irene al respecto. Y aún habían muchas otras cosas que deseaba preguntarle. Al llegar, permaneció un momento en su auto, pensando. Después de unos minutos, bajó del coche, y unos instantes después, ya estaba en el comedor con los tres jóvenes. Como de costumbre, Ninja, el gato de Irene, se sentó en sus piernas. Edgar sacó su grabadora y la encendió. Irene, tengo algunas cosas que preguntarte, si estás dispuesta. Pero antes de hacerlo, quiero mostrarles esto. No acostumbro compartir este tipo de información con la gente que entrevisto, pero quizá tú puedas ver algo, dijo el periodista. Acto seguido, le pasó la carpeta con las fotografías y la información sobre cada uno que Saúl le había dado unos días antes. Irene la abrió y vio los documentos, antes de pasársela a los otros dos. ¿Creen que se trate de Ramírez?, preguntó Hugo. Es lo más probable. Ese tipo me choca y además me asusta, dijo Viridiana. ¿Tú conoces a ese hombre, Edgar?, preguntó Irene. No, Irene. La verdad no sé de quién están hablando. El inspector Ramírez es parte de un grupo que trabaja desde las sombras para que la gente no se entere de ciertas cosas. Aunque se podría pensar que, de cierta manera, hacen lo correcto, sus tácticas no son las mejores. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó Edgar. Pues imagina que el público en general se entere de la existencia de la hechicería, de los fantasmas, o de entes de planos ajenos al nuestro que buscan nuestra destrucción. Todo se convertiría en un caos, ¿no crees? Así que el grupo para el que trabaja Ramírez mantiene a la gente en la ignorancia en cuanto a esos temas se refiere, y no dejan que nada los detenga.
Hay muchos rumores de que han sido responsables de la desaparición, eh, incluso de la muerte, de varias personas. ¿Supiste del caso de José? ¿Te refieres al famoso creador de contenido que falleció en un incendio en su casa hace poco? Él mismo. Al parecer, habría encontrado pruebas sobre la existencia de un fantasma malévolo en un pueblo cerca de aquí. Creo que el grupo de Ramírez se enteró que iba a publicar un video en las redes al respecto y, pues, bien, ya sabes el resto. Vaya, te preguntaría si tienes pruebas de eso, pero sé que tú puedes ver cosas que el resto de nosotros no. Pues no es solo eso. Hay foros en internet en donde se habla de ese grupo misterioso. Así que, si sabes dónde buscar, podrás encontrar algo de información sobre ellos. Además, tengo la certeza de que estos documentos le fueron dados a tu jefe por Ramírez. Siento su aura emanar de ellos. Es muy inquietante. Pero entonces, eso no tendría sentido. Dices que su trabajo es mantener al público en la ignorancia, pero al mismo tiempo me mandan a mí a hacer un reportaje sobre ustedes. Piénsalo de esta manera, Edgar. Una cosa es que una revista de circulación limitada, como la tuya, con todo respeto, publique un artículo sobre un grupo de jóvenes que dicen tener habilidades sobrenaturales. Habrá un grupo minúsculo de gente que lo creerá, pero la gran mayoría lo vería como un fraude. Y otra cosa muy diferente es que alguien con un alcance mucho mayor, con millones de seguidores en el planeta entero, publique videos o artículos con pruebas irrefutables. El número de gente que ha intentado sacar datos como esos a la luz está a la alza. Y con eso también sus desapariciones, respondió Irene. Además, no les sería posible investigar cada caso a profundidad, uno por uno, Edgar. Entonces, lo que creemos que hacen es mandar a periodistas como tú, o a creadores de contenido como José, a investigar por ellos. Así tendrían muchos más recursos a su disposición, comentó Hugo. Sí, eso además les permitiría enfocar sus esfuerzos y personal especializado en los casos de importancia más grande, como este, aparentemente, dijo Viridiana. Ramírez es uno de los agentes de más alto rango en ese grupo, Edgar. Así que si él está involucrado, quiere decir que nos tienen a todos bajo la lupa, explicó Irene. Pues entonces estoy frito de cualquier manera, ¿no es así? Si reporto la verdad acerca de lo que hacen aquí, puede que mi cuerpo inerte aparezca en un río algún día. O si les oculto información, también. La verdad, dudo mucho que te hagan algo a ti, o a nosotros, Edgar. Ellos saben la responsabilidad que tengo, te lo aseguro. No creo que busquen interferir, o mucho menos detener el proceso. Al contrario, pienso que les interesa mucho que tengamos éxito. Solo buscan saber si todo va de acuerdo al plan. Bueno, está de sobra decir entonces que lo han conocido en persona. El grupo para el que trabaja siempre ha estado alrededor de mi familia y de mí. Desde que era muy pequeña, recuerdo cómo esa gente visitaba a mis abuelos y después a mis padres. En algún momento, la relación que había entre ellos y nosotros se deterioró y se alejaron. Pero siempre han estado al pendiente de mí y de lo que hago. Y sí, Ramírez nos visitó hace un par de semanas. Dijo que lo habían enviado para tratar de reparar los lazos entre nosotros, pero sentí que ocultaba algo. Así que le pedí que me diera tiempo para pensarlo.
Bueno, entonces, ¿qué sugieres que haga al respecto? Preguntó Edgar. Repórtales tanta información como tú desees. Como te dije, no creo que interfieran con lo que vamos a hacer. A propósito de eso, tuve... tuve una pesadilla sobre ese ente. Edgar le contó todo lo que vio en su sueño esa mañana. "Mm, creo que sigues conectado a él. Entonces, no me agrada la idea de que esa cosa sepa mi nombre o que pueda entrar en mi mente de esa manera. Esa cosa, como le llamas, le decimos la Hidra, por obvias razones", comentó Hugo. Sí, como el monstruo de la mitología que fue cazado por Hércules, dijo Viridiana. ¿Y cuál es su nombre verdadero? ¿Lo saben? Mm, aunque sí tiene un nombre en sí, prefiero no decirlo. Por eso decidimos llamarlo la Hidra, respondió Irene. ¿Y entonces cómo me desconecto de él? No quiero seguir viéndolo, ni en sueños, ni en nada. La fecha para hacer el ritual para contener a la hidra es mañana mismo. Si te esperas hasta entonces, creo que después de terminarlo, no lo volverás a ver. Al menos no hasta que el sello se debilite de nueva cuenta. En 50 años, más o menos. Ah, bien. La verdad, no creo tener otros 50 años en mí. A mis casi 40 ya me canso hasta de respirar, bromeó Edgar, haciendo que todos rieran. "Mm, pero, a todo esto, ¿quieres ir al lugar?", preguntó Irene. "Am, supongo que sí, si ustedes consideran que sea seguro ir ahora", dijo Edgar. Los jóvenes subieron al auto de Hugo, y Edgar subió al suyo para seguirlos. Manejaron a través de la ciudad, y después de un largo rato, se encontraban casi en las afueras. Fue solo entonces que Edgar se dio cuenta hacia dónde se dirigían. Al llegar, Hugo detuvo su coche, y los tres jóvenes bajaron. Edgar hizo lo propio. Caminaron hacia una reja metálica, la cual estaba cerrada con una cadena y un candado. Irene sacó una llave de la bolsa de su pantalón de mezclilla y quitó el candado. "Bienvenido a la mansión Bellavista", dijo Irene. Edgar había oído escuchar del lugar desde que llegó a la ciudad. La gente local contaba que era un área con mucha actividad paranormal. Decían que se podían ver fantasmas y escuchar voces en los alrededores. Ni tardo ni perezoso, Edgar había ido a investigar en cuanto pudo, pero solo vio ardillas y ratones de campo. Las únicas voces que escuchó fueron las de los coyotes y pájaros de la zona. Se vio forzado a marcharse sin poder reportar haber visto o escuchado nada fuera de lo normal. Sin embargo, en esa ocasión, le pareció que el ambiente se sentía distinto. El aire era espeso, como si hubiera una especie de velo invisible. Sintió como su cuerpo se iba helando poco a poco. Una especie de murmullo sutil llegó a sus oídos. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Los jóvenes caminaron hacia la puerta principal, y Edgar los siguió. Mientras caminaban, Irene les contó sobre la casa. "Esta mansión ha sido propiedad de mi familia por muchos años, Edgar, aunque hace mucho tiempo que nadie vive aquí. Ah, y te recomiendo no separarte mucho de nosotros. La carga energética del lugar está casi en su punto más alto, y pueden pasar
cosas raras. Supongo que es porque la casa sabe, por decirlo de alguna manera, lo que vas a hacer mañana. ¿No es así?, preguntó el periodista. Sí, así es. A lo largo de todo el tiempo que mi familia ha sido responsable de contener a la hidra, han habido lugares por todo el mundo en donde se han llevado a cabo los rituales. He podido encontrar registros de lugares en el Medio Oriente, en Grecia, en el Imperio Romano, en España y finalmente aquí, en este continente. Desde que mis antepasados llegaron aquí, este lugar ha sido el que nos ha servido para lograr nuestro propósito. ¿Y cómo es que se decide en qué lugar se llevará a cabo? Por todo el mundo hay puntos en los que la fábrica de la realidad es un poco más blanda, por decirlo así. Son lugares en los que la energía de otros planos puede cruzar al nuestro más fácilmente. Aunque, bueno, eso tampoco quiere decir que fluya sin control. Mi familia puede encontrar esos lugares, así que decidieron construir su hogar aquí, en donde, hasta ahora, hemos tenido éxito contra la hidra. Bueno, pasemos a la casa, entonces. Irene abrió la puerta de la casona y entraron. Adentro habían muebles, cuadros y obras de arte cubiertos con sábanas. El polvo y las telarañas abundaban por todas partes. Edgar vio que habían escaleras en cada extremo de la casa. En el primer piso están el comedor y la sala de estar, así como una especie de oficina o estudio. También hay varios cuartos llenos de artefactos y documentos. Las habitaciones están en el segundo piso. Hay 6 en total. Además, en el patio de atrás hay un gran jardín, aunque ahora no creo que esté en muy buen estado. No hemos mandado a nadie que le dé mantenimiento en un mes, más o menos, porque notamos que el flujo de energía iba en ascenso, comentó Irene. Los 4 continuaron su recorrido por el lugar. Edgar abrió una puerta mientras que los demás platicaban en la sala de estar. Era el estudio que había mencionado Irene. La habitación estaba más oscura porque las ventanas estaban cubiertas por unas cortinas gruesas. Edgar encendió la linterna de su teléfono y entró al cuarto. Caminó hacia las ventanas y abrió las cortinas. La luz del sol de media tarde se coló en la habitación, iluminándola. Edgar vio repisas con un gran número de libros. También habían un escritorio pesado de madera y una silla, al igual que cuadros y fotografías enmarcadas en las paredes. Edgar tomó un libro que le pareció interesante y se sentó a leerlo en el escritorio. Estaba tan concentrado en su lectura que no se dio cuenta cuando las voces de los jóvenes dejaron de escucharse. Tampoco se dio cuenta de cómo la puerta de la habitación se fue cerrando poco a poco. Y tampoco se dio cuenta de la presencia que se acercó a la ventana para observarlo desde afuera. Fue solo hasta que Edgar escuchó el ruido de la respiración de la entidad que se dio cuenta que algo, o alguien, lo veía a través del vidrio. Levantó la mirada de las páginas del libro y volteó hacia la ventana. Lo que vio ahí afuera lo aterró tanto que no pudo ni siquiera gritar. La presencia tenía la apariencia de un ser humanoide, mezclado con una especie de arácnido. Tenía 8 extremidades, y su cuerpo estaba cubierto por un vello espeso y oscuro, con algunas líneas en colores amarillo y rojo brillantes.
En lo que pasaba por ser su rostro, habían 6 ojos negros y profundos, y unas mandíbulas de apariencia voraz que parecían formar una sonrisa tétrica. Estaba erguido contra el vidrio del ventanal, jadeando. El ser empezó a golpear el cristal. Edgar reaccionó después del primer par de golpes de la criatura. Corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. La perilla estaba atascada y no cedía ante sus intentos por girarla. El monstruo arácnido entró en un frenesí y lanzó un aullido agudo y punzante, al tiempo que golpeaba el cristal del ventanal con más ímpetu. Edgar supo que no tardaría en romperlo y entrar. Golpeó la puerta y gritó con todas sus fuerzas: ¡Irene! ¡Hugo! ¡Viridiana! ¡Alguien! ¡Sáquenme de aquí! El vidrio empezó a resquebrajarse. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Vengan! Los primeros fragmentos del cristal empezaron a caer al suelo. El monstruo estaba por entrar. Edgar giró la perilla con todas sus fuerzas, y ésta, como por arte de magia, cedió al fin. El reportero tiró de la puerta y la abrió de par en par. Edgar se aterrorizó al ver que, al otro lado, ya no se encontraba la sala de estar de la mansión. Irene, Hugo, Viridiana, tampoco estaban. Solo había un pasillo largo y tenebroso. La ventana se rompió al fin. El monstruo aulló más fuerte que antes y se dirigió a Edgar, tal como lo haría una araña tras un insecto. Este escupió un líquido que se convirtió en una telaraña asquerosa en el aire, tratando de capturarlo. El reportero pudo esquivarlo y salió corriendo despavorido por el pasillo. Entre más se adentraba en este, más oscuro se tornaba. Podía sentir y escuchar cómo el monstruo arácnido seguía su carrera tras él. Después de correr por un largo rato y estando casi a punto de desfallecer, vio una pequeña luz a lo lejos. Pudo escuchar algunas voces que le eran familiares, llamándolo. Las voces de los 3 jóvenes. Un segundo aire lo impulsó a correr con más intensidad, pero cuando estaba casi a punto de alcanzar la luz, sintió como algo le jaló una de sus piernas. La araña lo había capturado con su asqueroso líquido. Inmediatamente, la criatura empezó a jalar a Edgar. El periodista trató de encontrar algo de donde sujetarse para evitar ser arrastrado, pero fue en vano. Sin tener otra idea, sacó su teléfono de su pantalón y lo arrojó al monstruo con todas sus fuerzas, golpeándolo justo en los ojos. Este aulló por el dolor causado por el impacto del proyectil. Al mismo tiempo, sintió como unas manos lo tomaron y lo llevaron en dirección contraria. La luz estaba cada vez más cerca, casi cegándolo con su resplandor. Hasta que... Edgar, Edgar, ¿estás bien?, preguntó Irene. Una vez que sus ojos se ajustaron a la intensidad de la luz, Edgar vio que se encontraba en la sala de estar de la mansión. Alrededor de él estaban los 3 jóvenes, con expresiones de preocupación en sus rostros. ¿Qué pasó? Te dije que no te separaras mucho de nosotros. Tuvimos que usar todas nuestras fuerzas para poderte encontrar, respondió Irene. Una araña gigante, jadeó el reportero.
Sí, yo escuché tus gritos, pero no estabas por ninguna parte, dijo Viridiana. Tuve que entrar en trance para buscar en qué plano estabas, comentó Hugo. Una vez que supimos a dónde habías ido, pude pasar y sacarte de ahí. De no haber estado Hugo y Viridiana conmigo, creo que no hubiera podido hacerlo a tiempo, exclamó Irene. Gracias. Gracias. Los tres, dijo Edgar. Cuando dije que la energía de otros planos puede fluir más fácilmente hacia el nuestro en ciertos lugares, debí mencionar que la energía de este plano también puede traspasar esa barrera de la misma forma. Debiste haber caminado a través de la fábrica de la realidad sin que te dieras cuenta. Ahora sabes por qué es tan importante que el ritual tenga éxito. No debemos permitir que ese tipo de seres, y mucho menos la Hidra, lleguen a nuestro mundo. Salgamos de aquí. Este lugar se está volviendo cada vez más inestable. Y mañana será un día muy difícil, dijo Irene. Edgar se pudo incorporar con ayuda de los tres. Vio su teléfono al otro extremo de la sala de estar. Caminó hacia donde estaba y lo recogió del suelo. La pantalla estaba un poco estrellada, pero al parecer aún funcionaba. Los cuatro salieron de la mansión Bellavista, caminando hacia sus coches. Cuando Edgar se disponía a subir al suyo, Irene fue hacia él. Edgar, ¿cómo te sientes? La verdad, muy cansado, pero bien. La joven le pasó una botella llena de un líquido de color verde. Toma esto. Es un té para calmar los nervios. Anda, te ayudará, dijo la joven. Edgar abrió la botella y bebió. El líquido tenía un sabor fuerte y amargo, y le provocó una mueca de disgusto. Irene rió al ver su reacción. Bueno, nunca dije que tendría buen sabor. Sigue bebiendo hasta llegar a tu casa. No sé si pueda, pero lo intentaré, al menos. Muchas gracias, Irene, por todo. Por un breve instante, Edgar vio cómo la mirada de la joven se llenó con algo que parecía ser una absoluta melancolía, o hasta tristeza, pero casi de inmediato, su rostro volvió a la normalidad. Definitivamente, le seguía ocultando algo. Bueno, entonces, que descanses. Nos espera un desafío muy grande. De acuerdo, también ustedes. Y siento que hayan tenido que usar sus fuerzas para salvarme el pellejo de nuevo. Te veré mañana, entonces. Sí, así será. Hasta mañana, entonces, dijo Irene. Ella caminó hacia el auto de Hugo y subió. Los jóvenes partieron, sonriendo y haciendo sonar el claxon del vehículo mientras se despedían de Edgar. Él también subió a su auto y partió, sin saber aún que esa sería la última vez que los vería con vida. Esta ha sido la tercera parte de la historia titulada Irene. Espero la hayan disfrutado. Antes de despedirnos, como siempre, queremos mandar saludos a toda la gente que ha estado apoyando el canal, al ver los videos, al dejar sus comentarios y por supuesto al suscribirse. Estamos más que contentos porque hemos superado la cifra de 400 suscriptores. Así que seguiremos trabajando en nuestro contenido para seguir en su preferencia. Muchas gracias. También queremos recordarles que pueden visitarnos y seguirnos
a través de nuestras otras páginas de redes sociales. Y también pueden mandarnos sus correos a la dirección que aparece en pantalla. Queremos que nos escriban para ver qué les parecen las historias o si han tenido alguna experiencia rara por ahí. Mi nombre es Jesús y me despido, no sin antes recordarles que los espero la próxima vez para juntos atender el llamado de las tinieblas.